No sé si sentir nostalgia o gozo al terminar el libro de Apocalipsis. Ha sido casi un año, como les comentaba, de enseñar capítulo a capítulo, versículo a versículo, y hemos visto tantas cosas. Hemos escuchado, hemos sido enseñados por la palabra de Dios, tantas cosas que espero, y mi oración es que pueda impactar cómo vives el día de hoy. Lo que tú crees acerca de tu futuro va a impactar va a impactar cómo vives tu presente. Y por eso puse el título a todo este estudio, todo este año, Días de un futuro presente. Y ha sido para mí así. Estudiar este libro me ha hecho pensar en muchas cosas que típicamente no pongo atención. En pensar en la realidad del cielo, de lo que está por venir, de las promesas de Dios, de las advertencias de Dios. Hay muchas cosas en este libro que desafortunadamente muchas veces pasamos por alto. Pero gracias a Dios que hemos tenido todo un año para poder estudiar acerca de estas cosas, y ahora vemos al final. Para tener un poco de contexto, aquí al final del libro vamos a hacer una recapitulación, y podríamos hacer una recapitulación por semanas, porque estamos en el último capítulo de la Biblia. Entonces tendríamos que hablar de todo lo que está antes de este último capítulo para poder llegar a donde estamos. Pero básicamente estamos en un tiempo en donde no hay más dolor, no hay más angustia, no hay más pecado, ¿no? La eternidad futura, el lugar donde pasaremos la eternidad con el Señor Jesús, los creyentes. El cielo hemos llamado, ¿no? El cielo que es el momento en donde se cumplirá esta oración, donde decimos no solamente venga tu reino, sino hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y vamos a ver que en realidad el cielo no es un lugar únicamente a donde nosotros vamos, sino que es un lugar donde Él mismo viene a nosotros. Los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Para estar un poco dentro del contexto nuevamente, el libro de Apocalipsis comienza en el primer capítulo con una revelación de Jesucristo. En el capítulo 1 es donde encontramos la imagen gloriosa, quizá el único cuadro gráfico que tenemos de Jesús, de la imagen de Cristo. Y déjame decirte, no es un hombre europeo con ojos azules haciendo así. Es gloriosa, es una imagen gloriosa en el capítulo 1, donde vemos a Jesús con su pelo brillando blanco como la lana, sus ojos como fuego, ¿no? Sus pies como bronce bruñido, y vemos resplandeciente, y vemos a Jesús de una manera muy gráfica en su gloria, el Jesús detrás del telón. En el capítulo 2 y 3 hemos encontrado 7 cartas de Jesús que Jesús dicta a Juan para que escriba a 7 iglesias en Asia Menor, y hemos pasado a través de cada una de estas cartas escuchando lo que Jesús tenía que decir a esas iglesias y a nosotros a través de ella. Luego capítulo 4 es donde vemos ese primer encuentro de Juan con la realidad espiritual del cielo, el lugar donde habita Dios, esa imagen celestial, el trono de Dios, lo que están los querubines alrededor, los 24 tronos, ¿no? Esa escena celestial, la adoración celestial que sucede en el cielo, las almas debajo del altar. Hemos visto en el capítulo 5 la manifestación del Cordero Inmolado de Jesús, que fue encontrado como el único digno de desatar los sellos de un libro que tenía Dios en su mano, un libro que tenía los planes para el futuro de la creación, un libro que era como su plan de acción, eran como los planos de su construcción, era lo próximo, lo que estaba por venir. Y nadie había sido hallado digno sino Jesús. En el capítulo 5 Jesús comienza a tomar este libro. El capítulo 6 es donde encontramos el inicio de lo que conocemos como la tribulación, el periodo donde la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Y hemos pasado semanas estudiando los 3 grupos de 7 expresiones del juicio de Dios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Siendo abierto cada uno por Jesús, cada uno de estos 7 sellos. Tocadas cada una de estas 7 trompetas por 7 ángeles. Derramadas cada una de estas 7 copas, una tras otra, en una progresión de intensidad, derramando la ira de Dios sobre un pueblo, sobre una humanidad rebelde. Mientras tanto, nosotros, la iglesia, ¿dónde estamos?
Hemos sido raptados, hemos sido sacados de aquí, los justos. La novia de Cristo ha sido sacada de la tierra a través del rapto para encontrarnos con Jesús en el cielo antes del inicio de la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por nada de esas cosas. Vamos a estar durante esos 7 años de tribulación en la tierra gozando de las bodas del Cordero en el cielo, en la presencia del Señor. Después de esto, la humanidad, habiendo recibido toda la ira de Dios, al final de esta séptima copa que es derramada sobre la humanidad, caos, catástrofe, contaminación, muerte, es una imagen horrorosa de destrucción la que queda de esta tierra y de esta humanidad al final de la gran tribulación. Sin embargo, Jesús regresa al final de estos 7 años para reinar. Jesús regresa, y esta vez no regresa para estar solamente en una nube y llevarnos al cielo, porque eso lo hizo en el rapto, sino que regresa desde el cielo a la tierra, pondrá sus pies en el monte de los olivos en Israel, y ese monte se partirá, nuevas aguas saldrán, la tierra será reconfigurada para dar paso al tiempo que conocemos como el milenio, el periodo de 1000 años, donde Jesús reinará literal y físicamente sobre la tierra. Nosotros vendremos con Él desde el cielo después de esos 7 años de estar con Él durante la gran tribulación en la tierra. Vendremos desde el cielo con el Señor a la tierra para reinar durante esos 1000 años con Él. Después de esos 1000 años, pasan esos 1000 años, hemos reinado sobre aquellos que han sobrevivido a la gran tribulación o sobre aquellos que han nacido en el periodo del milenio. Vemos que al final del periodo de 1000 años va a haber una batalla final. Esta batalla en donde el resto de la humanidad que no ha sido glorificada, no nosotros, sino aquellos que no han tomado durante el milenio la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, serán engañados una vez más por Satanás, que será desencadenado después de 1000 años para volver a atacar al pueblo de Dios y llevarlos en rebelión contra Dios una última vez. La batalla final en realidad no es ningún conflicto. Dios, con el resplandor de su gloria, los erradica a todos y vence en esta batalla final, dando paso al juicio final. El juicio final, el lugar donde todas las almas de todos los seres humanos en toda la historia van a ser resucitadas y puestas delante del trono de Dios para ser juzgados por sus obras. Este no es un juicio de recompensa, este es un juicio de condenación. Sus libros, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida y ellos fueron lanzados al lugar que arde con fuego y azufre. Nosotros lo llamamos infierno. Lugar que fue preparado para Satanás y los demonios, pero lugar que al fin de todo, aquellos que rechazan a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que rechazan la oferta gratuita de la salvación en Jesús, van a recibir la condena de sus propios pecados, recibiendo la justicia de Dios, llevándolos en esa sentencia final al infierno. El juicio final termina, el pecado es erradicado, los pecadores son condenados, y eso nos da paso al tiempo de la eternidad futura. La eternidad futura, un tiempo en donde ya no hay más pecado, ya no hay más muerte, no hay más sufrimiento, no hay más dolor, no hay más tragedia, es un mundo perfecto. Los nuevos cielos, nueva tierra, una nueva creación que desciende del cielo de Dios. Hemos comenzado a ver en el capítulo 21, esta gran ciudad, la ciudad de Jerusalén, que desciende de Dios. Hemos visto sus dimensiones, sus cimientos, sus muros, sus puertas, casi como el tamaño de la luna aproximadamente. Y si la ciudad de la Gran Jerusalén es del tamaño de la luna, ¿cómo será la nueva tierra? ¿No? Entonces, hemos encontrado eso en el capítulo 21 y hasta aquí podría decir, si no has venido a estos estudios, ahorita estoy hablando en cantonés para ti, ¿no? No has entendido nada de lo que acabo de decir, pero no te preocupes, los estudios están grabados todos en YouTube, así que puedes hacer una maratón del libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, 22, que estará posteado esta semana que viene. Entonces, estamos aquí en la eternidad futura, la gran ciudad, Jerusalén. Lugar
donde nosotros pasaremos el resto de la eternidad. Ojo, los creyentes no vamos a pasar la eternidad como Gasparín en un lugar etéreo y fantasmal. Vamos a pasar la eternidad en un lugar real, físico, con cuerpos físicos glorificados, en un lugar parecido a este, pero mucho mejor. Entonces, hoy, terminando este libro, vemos la conclusión de todas estas cosas y las exhortaciones finales que Dios nos da a nosotros en este tiempo. Y quiero decirte, hoy día tienes más claro que quizá en otros domingos, la palabra de Dios directamente para tu corazón. Porque aquí vamos a ver nuevamente, después de los evangelios, cosa que no hemos visto por prácticamente todo el Nuevo Testamento, después de los evangelios, con excepción de repente de una o dos veces, las palabras textuales de Jesús. Aquí vemos nuevamente, después de los evangelios, las palabras textuales de Jesús. Jesús hablándole a la iglesia, hablándote a ti. Entonces, por eso te decía al inicio, has escogido un buen domingo para venir. Que Jesús tiene palabras directamente intencionadas para tus oídos. Entonces, Juan, una vez que ha visto esta ciudad prácticamente desde fuera, sus cimientos, su muro, sus puertas, sus dimensiones, ahora Dios le permite tomar un vistazo un poco más cercano. Vamos a ver dentro de la ciudad, un poco de esta ciudad de la Gran o la Nueva Jerusalén. Dice capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, vemos adentro de esta gran ciudad que hay. Lo primero que Juan observa es un río. Ahora, hemos visto antes que en esta nueva creación, en estos nuevos cielos y nueva tierra, no hay más mar, no hay océanos, no hay agua salada, por así decirlo, pero no es para decir que no hay agua, porque aquí vemos que hay un agua, un río que corre por las calles de esta gran ciudad, un gran río, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. El agua es considerada como una de las cosas más preciosas en esta vida. De hecho, nosotros sabemos que sin agua la vida es prácticamente imposible, ¿no? Puedes ir mucho tiempo sin comer, pero no puedes ir mucho tiempo sin tomar agua, sin hidratarte, ¿no? El agua es algo tan preciado, tan precioso. Y de hecho, mientras que el 75% o más de la superficie terrestre está cubierta con agua, de esta un porcentaje muy, muy pequeño es apta para el consumo humano, ¿no? Y entonces, en la antigüedad, el agua era igual de importante y preciosa, si no más. En la antigüedad, el agua era usada como una imagen para hablar acerca de riqueza, acerca de provisión, acerca de paz, acerca de satisfacción. Cuando hablas de agua en la literatura, en la poesía, por lo menos en la poesía bíblica, estamos hablando acerca de algo que expresa satisfacción. ¿Por qué? Porque no hay nada más bueno o satisfactorio que después de salir a caminar o correr o hacer ejercicio, ¿no? A un día en que simplemente, un día de calor o un día en que has trabajado, estás cansado, no hay nada como llegar y tomar un vaso con agua fría, ¿no? Un vaso y es tan refrescante, ¿no? El poder hacerlo y tomamos un trago de agua y nos sentimos súper refrescados, ¿no? Así como lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Aprovechando para tomar un poco de agua.
No hay nada como eso. Y eso es lo que representa la presencia de agua pura y limpia y cristalina en este lugar. ¿Cuál es la idea? La idea es que en el cielo vamos a sentirnos completamente satisfechos. La idea es que no hay una sensación de insatisfacción en la presencia de Dios. Estamos satisfechos, enteros, completos. No sentimos necesidad porque todas nos son suplidas a través de Dios. Entonces esa es la idea con esta agua de vida. Es un río literal, dice aquí, limpio, de agua cristalina, resplandeciente como el cristal. Pero fíjate, este sale no de un manantial ni de una cueva subterránea, sale del trono de Dios y del Cordero. Nosotros tomamos agua y en la mayoría de etiquetas nos salen como manantiales y como, wow, esta agua viene de ahí, no puedo creerlo. ¿No? Lo más probable es que viene de una fábrica, de una planta donde es embotellada y pasa. ¿No? Entonces, ese agua en la presencia, en el cielo, en ese lugar de la eternidad futura de los creyentes, nace del trono, dice, del trono de Dios. El trono de Dios. Esta provisión, este río de provisión, de satisfacción, de bendición, viene directamente del trono de Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios no hay nada de esas cosas. Sin Dios no vas a encontrar satisfacción. Sin Dios vas a estar sediento. Y de hecho eso es lo que es representado en la Biblia vez tras vez. Estamos sedientos por estar satisfechos de Dios. No hay nada en este mundo que nos pueda traer esa satisfacción. Sin Jesús en tu vida, sin Cristo en tu vida, sin Dios en tu vida, no vas a poder hallar esa satisfacción plena. Solamente vas a poder hallar una sensación de satisfacción. Solamente vas a poder hallar una satisfacción temporal. Las cosas que este mundo te tiene que ofrecer solamente pueden distraer tu verdadera necesidad, la necesidad de ser satisfecho, ¿no? Te distraen un poco, es como, sí, ya no lo siento, pero no es porque lo hayas suplido, es porque simplemente te distrajo. Como el alcohol, como las drogas, como el sexo, como las fiestas, como qué sé yo, aquello que solías hacer y quizá hablando en una audiencia como esta, de repente todavía, ¿no? Es así, y te encuentras acá y estás insatisfecho, y relación tras relación tras relación, y fiesta tras fiesta tras fiesta, y objetivo que persigues, meta que buscas y logras, y después que la logras te sientes igual, y sigues estando insatisfecho, y tienes un título, y 2 títulos, y un trabajo, y 2 trabajos, y no terminas estando satisfecho, siempre dices, falta algo, falta algo, falta algo. La razón es porque falta algo. Falta Dios en tu vida. Jesús habló con una mujer de Samaria en Juan capítulo 4 que estaba sacando agua de un pozo, y esta mujer se sorprendió de escuchar a Jesús dirigirle la palabra a ella y decirle, ¿puedes dar un vaso con agua? Y ella se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo un hombre judío me preguntas a mí por un vaso con agua? Porque ella sabía que en la cultura un hombre judío no hablaría con una mujer, y mucho menos una mujer de Samaria, que era considerada prácticamente como una mujer pagana. Jesús le responde y habla acerca de su vida y le pregunta por su marido, y ella dice, no tengo marido. Sí, claro, le dice Jesús, no tienes marido porque con el que estás, él no es tu marido, y tampoco los otros 5 con los que has estado son tus maridos. Y ella le dice, Señor, percibo que eres profeta. Sí. Y Jesús le revela a esta mujer la condición en la que se encontraba, una condición de sed. Esa mujer había pasado por situación tras situación tratando de buscar satisfacción y no la había encontrado. Jesús revela esto a esta mujer y le dice, si tú vienes a mí y bebes del agua que yo tengo para darte, entonces jamás volverás a tener sed. Jesús le dijo que cualquiera que bebe de este agua
del pozo del que ella estaba sacando, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, la verdadera satisfacción en esta vida no se encuentra en nada que este mundo te pueda ofrecer, sino en Dios, a través de Jesús. En ese día va a haber un río conectado a su trono. Nace del trono de Dios y irriga el resto de la creación, ¿no? Pasa a través de las calles de esta ciudad. Fíjate, al final del versículo 1 dice que este agua salía del trono de Dios y del Cordero. Observa conmigo, por favor, que dice del trono en singular y luego le escribe a Dios y al Cordero. Ahora, no vemos dos tronos, vemos uno solo, pero vemos a dos personas, Dios y el Cordero. ¿Cómo es? Entonces, Dios se sienta de 9 a 12 y el Cordero se sienta de 1 a 6. ¿Cómo es? No, es un solo trono porque es una sola autoridad, porque es una sola persona, es un solo Dios. Lo que este versículo nos dice al final aquí es que Jesús, el Cordero, y Dios son uno y la misma persona. Esto no suena como una gran revelación para nosotros que lo sabemos, pero es una evidencia bíblica porque hay algunas sectas, hay algunos falsos sistemas de fe que dicen y enseñan que Jesús no es Dios, ¿no? Jesús es un buen profeta, o Jesús es el arcángel Miguel, o Jesús es el hermano de Lucifer, o Jesús es un Dios menor, ¿no? Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen que Jesús es un Dios, pero como que un poco menos, ¿no? Es un Dios menor, ¿no? Y ellos dicen el alfa y el omega, Él es Dios, el Dios todopoderoso, y Jesús como que no le llega un poco, le llega como que acá, ¿no? Y si tú confrontas a un testigo de Jehová con esto, ellos te van a decir, no, Jesús no es Dios. Y eso es lo que ellos enseñan. Entonces esa no es una iglesia, es una secta, es un sistema falso de fe, porque no piensan, no proclaman, no predican, de hecho predican lo contrario, no creen que Jesús es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces no es el evangelio de la Biblia. Por lo tanto, dice la Biblia, sea otro evangelio considerado como anatema. Y así con muchos otros sistemas falsos de fe. Dios y el Cordero tienen un solo trono y no se lo pelean porque son una sola persona. Ahora, en medio de la calle, dice en el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Esta frase nos conecta y nos remonta al libro de Génesis. El libro de Génesis, al inicio del libro, en la creación de la humanidad, Dios crea a Adán y a Eva y los pone en este lugar hermoso, el jardín del Edén. Un lugar en donde habían sido puestos ahí para vivir por siempre en comunión con el Señor. Sin embargo, había muchos árboles, entre ellos Dios menciona a dos: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y el mal. Y Jesús y Dios les dijo, no comas de este fruto, de estos árboles, y no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás, dijo Dios. Y luego vemos a Eva en la inmediata escena siguiente de la narrativa bíblica. Dios le dice, no comas de este fruto. Y en la próxima escena, un corte comercial, y después ves a Eva viendo el fruto. ¡Ah, qué lindo! Cerca al árbol, ¿no? Y de pronto viene Satanás en una forma de serpiente y comienza a hablar con Eva, ¿no? Y comienza a cuestionar la palabra de Dios. Así que Dios te dijo, no, claro que no. Y comenzó a venderle este fruto, ¿no? Mira, sí, sino que lo que pasa es que tú vas a ser como Dios y Dios no quiere eso. Dios está tratando de poner tu vida en cuadritos, ¿no? Está queriendo que no seas cucufato, ¿no? Y Satanás seduce a Eva para que ella tome del fruto y lo coma. Y ella, por lo tanto, va donde Adán y le
da y le dice que coma, y Adán come y pecaron, ¿no? Y entonces a través del pecado entró la muerte, el sufrimiento en el mundo, y se puso en acción lo que nosotros conocemos hoy día científicamente como entropía, ¿no? Ese principio de degeneración, de que todo va de complejo a simple, que todo va de bueno a malo, de mejor a peor. Estamos de Guatemala a Guatepeor. Es lo que pasa a través del tiempo. Por eso es que tienes que comprarte ropa cada cierto tiempo. Por eso es que tienes que cambiar las pilas a lo que lleva pilas cada cierto tiempo, como nos pasa aquí con el micrófono a veces, ¿no? Entropía, gracias Adán, gracias Eva, ¿no? Eso es lo que ha sucedido a través del pecado. La muerte entró en el mundo y Dios puso como responsable a Adán. En el jardín del Edén, entonces, habiendo comido este fruto, habiendo pecado, la muerte entró al mundo. Dios confronta a Adán y Eva y ellos lo que hicieron es que fueron y se cubrieron y todo. Y Jesús, Dios agarra y les habla y les dice que habría una maldición para ellos, el pecado, el sudor, las espinas, el trabajo. Que no solamente ellos, sino que la creación estaba ahora sometida a las consecuencias del pecado. Verás, el libro de Génesis es fundamental, porque en el libro de Génesis se encuentran las respuestas a prácticamente todas las preguntas existenciales del ser humano. ¿Por qué hablamos diferentes idiomas? Busca en el libro de Génesis. ¿Por qué usamos ropa? Busca en el libro de Génesis. ¿Por qué tenemos diferentes colores de piel? Busca en Génesis. Todas las preguntas existenciales se responden en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. De hecho, toda doctrina fundamental del cristianismo se encuentra en los 11 primeros capítulos del libro de Génesis. Es así de importante. En el jardín, entonces, había un fruto del árbol de la vida. Y lo que sucedió después del pecado es que Dios puso un querubín en la puerta del jardín, habiendo expulsado a Adán y Eva con una espada ardiente, una espada de fuego. ¿Para qué? Para que Adán y Eva no pudieran entrar de nuevo en el jardín. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, para que nosotros aprendamos y ellos aprendan de que el pecado corta tu comunión con Dios. Antes caminaban en lo fresco del día, en la presencia de Dios, ahora no podían. El pecado corta tu comunión con Dios, número uno. Y número dos, para que no vuelvan a entrar al jardín, puedan comer del fruto del árbol de la vida y vivir para siempre en un estado de decadencia, en un estado de pecado. Para que no vivan para siempre con una naturaleza pecaminosa. Entonces los sacó y los puso allí, afuera del jardín. Y esa es la última vez la primera vez que vimos al árbol del fruto de la vida. Ahora, en el nuevo cielo y la nueva tierra, encontramos nuevamente este árbol. Lo cual es maravilloso porque identificamos este árbol con vida. Por eso se le llama el árbol de la vida. Ahora, lo que no terminamos de entender es por qué dice aquí que el árbol de la vida estaba a uno y a otro lado del río. No entiendo cómo un árbol puede estar a un lado y a otro lado de un río. Es que el árbol es tan grande que el río pasa por en medio de él y está a uno y otro. No entiendo. Quizá la respuesta se encuentra en entender lo que sucede en algunos bosques del mundo aquí el día de hoy, ¿no? Hay algunos bosques en donde hay árboles, no hay muchos árboles, pero esos árboles están interconectados por sus raíces abajo de la tierra. Entonces podrías decir que siendo muchos árboles son un solo organismo, porque todos están interconectados el uno con el otro, todos comparten recursos, minerales, nutrición, alimento. Entonces por afuera se ven como muchos, pero por adentro están interconectados entre sus raíces. Es como un bosque, pero es uno solo y hay muchos árboles. La idea puede ser similar aquí. Puede que el árbol de la vida sea algo que esté conectado en sus raíces por debajo de la superficie y que se manifieste por afuera como un bosque y en realidad es un árbol, ¿no? Entonces por eso puedes ver el árbol de la vida estar a ambos lados del río, ¿no? Porque está conectado siendo un solo organismo, pero manifestado en diferentes troncos, podríamos decir. Puede ser así. Este árbol de la vida, dice en el versículo 2, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Ahora, esto es genial porque el árbol de la vida
no tienes que esperar a que sea temporada el fruto del árbol de la vida, ¿no? Sino que cada mes hay fruto, ¿no? Esto es también genial porque nos está diciendo entonces que hay meses en la eternidad. Fíjate, cada mes da su fruto. Parece que en la eternidad hay cuantificadores de tiempo. Mes, día, año. Si hay 12 meses, hay un año. ¿Y qué significa eso? Probablemente significa que si hay meses, si hay cuantificadores de tiempo, quiere decir probablemente que todavía hay estrellas, que todavía hay sol, que todavía hay rotación, que es un planeta que está en el universo, ¿me entiendes? Entonces, es un lugar real, pues. Cada mes da su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, antes de ir a las hojas, el fruto. El fruto dice que era cada mes. Ahora, puede ser que este árbol dé no solamente cada mes su fruto, pero puede que dé cada mes un fruto. O sea, hoy día fresas, mañana mangos, el próximo mes plátanos y papayas. Y cada mes da un fruto diferente, no sabemos. ¿Cuál es la idea con el fruto que da cada mes, 12 meses? ¿Cuál es la idea? Es esta, la misma que el río, es satisfacción. La idea es que en la eternidad vas a estar satisfecho. Y no solo satisfecho, sino que emocionado de ver y entender todas las cosas que Dios puede hacer. Las hojas del árbol, ahora sí, eran para la sanidad de las naciones. En el jardín del Edén, las hojas fueron lo que usó Adán y Eva para cubrir su desnudez, o podríamos decir que fue lo que usaron para cubrir su vergüenza por haber pecado. Cuando comieron, se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, dice la Biblia. Usaron hojas para tapar su vergüenza. Cuando Dios los confrontó, Dios le dijo a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? Y ellos se comenzaron a echar, no, ella y me dijo, y comenzaron a echarse la culpa y Dios hizo algo en ese momento. Y es monumental lo que sucedió ahí. Dios tomó estas hojas, las retiró de sus cuerpos y puso en vez de esas hojas abrigos de piel, dice la Biblia. Abrigos de piel. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios hizo el primer sacrificio. Que un animal, podríamos decir para nuestros propósitos, inocente, que no tuvo nada que ver con Adán y Eva y comer el fruto, tuvo que ser sacrificado para dar su piel para cubrir la vergüenza o la desnudez de Adán y Eva. Podría quedarme ahí y terminar y predicar por el resto del mensaje acerca de esto. Pero básicamente la conclusión es, el pecado trae muerte. Y, número 2, el pecado puede ser cubierto y perdonado por Dios a través de la muerte, el sacrificio de un sustituto inofensivo, de un sustituto inocente, de un sustituto que muere en lugar de, ¿te das cuenta? Esta es la imagen del glorioso sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús fue ese animal que es significado como un cordero, que fue puesto en sacrificio para ser matado, su sangre derramada, para que su justicia pueda cubrir al hombre pecador, a ti y a mí. Verás, Dios no nos cubre con abrigos de piel, pero nos cubre con la justicia de Jesús. Y la única manera de que esto sea posible es si Jesús hubiera muerto siendo perfecto por seres imperfectos. El inocente por los culpables. Mi pecado por su justicia. Proclamado a través de las primeras páginas del libro de Génesis. Entonces, las hojas para cubrir su desnudez. Aquí, en el nuevo cielo, en la nueva tierra,
las hojas servían para la sanidad. La sanidad. Ahora, la palabra sanidad, que está aquí en este versículo, habla acerca de un concepto diferente de sanidad como nosotros lo entendemos hoy día. Porque si tú piensas sanidad, tú piensas, entonces en el cielo hay algo que está enfermo, que necesita ser sanado, ¿verdad? Para ser sano o ser sanado, la única precondición es que estés enfermo. Si estás sano, no necesitas ser sano, ¿verdad? Ya estás sano. Entonces, no es la idea, no hay nada enfermo en el cielo que necesite ser sanado, porque es un lugar perfecto. Pero ¿cuál es la idea? Si entendemos entonces sanidad, viene de la palabra griega de la que nosotros sacamos nuestra palabra en español terapia o terapeuta. Esa es la palabra que está ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la idea es que este lugar es como una terapia para nosotros. Es como una terapia, es algo que nos hace bien. No es porque estamos enfermos y necesitamos ser sanados, es porque nos hace bien estar en la presencia de Dios. Es como una terapia. No hay nada como llegar a casa después de un viaje, ¿no? No hay nada como llegar a casa después de un campamento. No hay nada como llegar a casa después de estar fuera, de encontrarte nuevamente con tu familia, de encontrarte con tu hogar, con tu cama, con tu almohada, con tu ducha, con tus cosas. No hay nada, es algo terapéutico para nosotros. Llegamos y casa, ¿no? Esa es la idea. Eso es lo que vas a sentir cuando llegues a la presencia de Dios. Vas a decir, casa. Es terapéutico para nosotros. Esa es la idea. Y no es que estamos enfermos y necesitamos ser sanados. Eso ya sucedió a través de Jesús. Versículo 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, nuevamente este trono, estará en ella y sus siervos le servirán. Versículo 3 es glorioso porque dice que no va a haber más maldición. Fíjate, no solo nosotros vamos a ser restaurados, pero la creación. La maldición de la que hablábamos en el libro de Génesis, la maldición que trajo el pecado. No va a haber más. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿qué es lo que trajo la maldición? Sufrimiento, trabajo arduo, exhaustivo, cansado. ¿Qué más trajo? Lo obvio, la muerte, la naturaleza pecaminosa, la muerte no solamente de los homicidas entre los seres humanos, sino la muerte incluso en el reino animal. Antes de la caída, todos los animales, todos eran vegetarianos. No había muerte antes de la caída. Si no había muerte, no había pollo a la brasa, no había tocino, no había ceviche, no había muerte. Entonces, ¿qué comíamos? Vegetales. Esa es una buena noticia para los vegetarianos. No va a haber más maldición, no va a haber más muerte, más dolor, más sufrimiento, no va a haber más consecuencia del pecado. Eso ya fue lidiado en el juicio final. El trono de Dios estará en ella, el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le servirán. Esto responde a esta pregunta que tenemos. ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? Bueno, número 1 hemos visto adorar a Dios, pero aquí vamos a servir a Dios. Estamos viendo, vamos a servir a Dios por la eternidad. Fíjate, cuando llegamos a la eternidad no significa que Dios se jubila, ¿no? Ya se jubiló, ya cobró su pensión, ya Dios no se... No, cuando llegamos a la eternidad, Dios sigue teniendo planes para ti. Dios sigue teniendo planes para tu vida. Dios sigue teniendo tareas que quiere encomendarte. Vamos a servir a Dios. Y no se trata de un trabajo de que llegas a casa al final, llegas a tu mansión, ¿no? En el cielo. Y, estoy cansado. No, porque dice que no hay noche más adelante. Es un servicio a Dios. Es el bendecir a nuestro Dios. Vamos a servir a Dios. Por eso, ¿sabes? Hay algo del cristiano que no sirve a Dios aquí, en esta vida. Hay algo acerca del cristiano que se pasa la vida. Es como aquellos que tomaron su decisión por Jesús y bueno, son salvos como que escapando las llamas del infierno, una cosa así, ¿no? Es como soy Jesús, soy cristiano y bueno, voy al cielo por la gracia de Dios, pero es como que así, ¿no? Así, por esta milésima que no me voy al infierno.
Es por la gracia de Dios, ¿no? Hay algo acerca del cristiano que vive su vida como cualquier otra persona, sin servir a Dios. Que va a suceder en ese tiempo, encontrarse en la presencia de Dios sin haber servido a Dios, sin haber cumplido sus propósitos, sin haber buscado su voluntad, sin haberle dicho, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con mi vida? Hay algo de esa persona que creo que va a llegar a ese lugar y entrar en shock, ¿no? Porque por el resto de la eternidad vas a tener que hacer lo que quizá no hiciste jamás aquí, ¿no? Pero creo que el corazón de un creyente no es así. El corazón de un creyente entiende que Dios no necesita nuestro servicio, pero que nos permite el privilegio de participar en su obra, ¿no? Y así lo entendemos, y por eso servir a Dios es un privilegio y debería serlo. Si tú ves el servicio como una carga, como una tarea que tienes que cumplir porque sí, entonces o cambias tu actitud ya, o por la eternidad vas a ser miserable. Porque por el resto de la eternidad vas a servir a Dios. Pero no va a ser algo miserable, va a ser algo glorioso. 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Dos cosas acerca de este versículo. Verán su rostro, dice allí. Ahora, pocos son los personajes en la Biblia que tuvieron el privilegio de ver el rostro de Dios. Y de estos, ninguno pudo verlo en su totalidad. Moisés, por ejemplo. Moisés, tan grande como fue, al recibir las tablas de la ley, pasar 40 días y noches en el monte Sinaí con Dios y todo lo que Dios hizo, partir el mar rojo y las plagas, por más genial que fue Moisés, cuando se trataba de ver el rostro de Dios, Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a permitirte ver mi rostro, pero de hecho no mi rostro, porque quiero que te escondas en esta cueva, ¿no? Yo voy a tapar la cueva, voy a pasar, y una vez que pase, voy a permitirte que veas el rastro de mi gloria, es como la estela detrás del cometa, ¿no? Eso te voy a poder dejar ver. Porque Moisés, no podrías ver mi gloria sin ser destruido en la condición en la que estás. Verás, nadie, dice la Biblia, ha visto a Dios en esa totalidad. ¿Por qué? Porque en la condición pecadora en la que estamos, todos los seres humanos, si viéramos el resplandor de la gloria de Dios, ¿sabes qué sucedería contigo y conmigo? Lo mismo que sucederá con aquellos que están en la batalla del Armagedón o que están en la batalla final. Porque ¿qué es lo que dice que ganó la batalla final en contra de la humanidad rebelde? El resplandor de la gloria de Dios. Verás, no hubo conflicto, Dios no agarró su francotirador y Dios no hizo eso. Dios venció con el resplandor de su gloria. Y si tú y yo viéramos eso en nuestra condición hoy, seríamos destruidos de la misma manera. En ese día, sin embargo, dice que verán su rostro. ¡Wow! Ver el rostro de Dios. ¿Puedes imaginártelo? ¿Puedes imaginarte cómo va a ser ver el rostro de Dios? ¿Cómo se va a ver? Déjame decirte cómo no se va a ver. No se va a ver como un tipo con rasgos europeos, ojos azules, con un corazón con espinas y haciendo así. No se va a ver así. Lo más probable es que se vea algo como lo que describe el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Algo así. Léelo. Pero vamos a ver su rostro. Esto habla de intimidad. Algo que no sucede con el pecado. Como dijimos hace un momento, la intimidad con Dios es cortada con el pecado. Pero aquí dice que veremos su rostro, tendremos intimidad nuevamente con el Señor. Y la segunda parte del versículo dice, su nombre estará en sus frentes. El nombre de Dios en nuestras frentes. Esto habla de pertenencia. Vamos a tener un tatuaje por la eternidad en la frente que diga el nombre de Dios. Así que yo no tengo nada contra los tatuajes, si tú tienes uno. Creo que Dios tampoco. Entonces, por la eternidad
su nombre en nuestras frentes. Habla de pertenencia. ¿Por qué? Porque tú les pones tu nombre a las cosas que te pertenecen, ¿no? Por eso tu mamá ponía tu nombre en todos tus lápices en el colegio, todos tus tajadores, todas tus cartucheras, todas tus mochilas, todas tus chompas, todos tus zapatos, todo. Le pone tu nombre a todo. ¿Por qué? Porque si alguien lo fuera a encontrar, si lo dejas tirado por ahí, como somos muchas veces, ¿de quién es esto? Oh, es de tal persona. Habla de pertenencia, de pertenencia. Por eso los hijos llevan los nombres de los padres, o de hecho los apellidos, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de pertenencia, una familia, perteneces a mi familia. Esa es la idea. Pertenecemos a su familia, llevamos su nombre. Es glorioso. En este versículo 4 habla de dos cosas. Habla de intimidad y pertenencia. Es lo que vamos a tener por la eternidad con Dios. Curiosamente, estas son las dos necesidades más descuidadas del ser humano. Intimidad y pertenencia. Es el descuido o la falta de satisfacción de estas dos necesidades que ha llevado a muchas personas al punto del suicidio. ¿Por qué? Porque me siento solo, no tengo intimidad con nadie, nadie me conoce en realidad. Siento que no soy quien soy con la gente y no tengo intimidad. Y es probable que hayas sabido lo que es la soledad estando en un cuarto lleno de personas. De repente, hablando en una audiencia como esta, hay personas que están sentadas aquí, hoy, esta misma mañana, rodeadas de gente, pero sintiéndose solas. ¿Por qué? Porque estar solo no es lo mismo que sentir soledad. Intimidad. Pertenencia también es algo que lleva a muchas personas a una frustración profunda. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen un sentido de pertenencia en ningún lado. No soy de aquí, pero no soy de allá. No cabo aquí, pero tampoco allá. No me siento que soy de aquí, pero tampoco. No me encuentro, no me hallo con este grupo ni con otro. No me hallo con el grupo de mis amigos que salen a tomar todo el fin de semana, pero tampoco me hallo con los cristianitos que están en la iglesia todos los domingos. Es como, no me hallo, no encuentro mi sentido de pertenencia y eso puede traer gran frustración a la vida de una persona. Entonces, estas dos cosas, intimidad y pertenencia, son las cosas que Dios quiere darte por la eternidad, pero quiere dártelo hoy. Hoy tú puedes tener una intimidad profunda con Jesús. ¿A través de qué? A través del sentido de pertenencia que tienes si tú aceptas su regalo de salvación. Si tú dices, yo quiero Jesús, que tú seas mi Señor, mi Salvador, tú puedes tener la provisión de Dios para las dos necesidades quizá más latentes en el corazón del ser humano. Hoy día, si quieres. Versículo 5 dice, no habrá allí más noche, ni tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No habrá más noche. ¿Y cómo voy a hacer para dormir? Lo más probable es que no vas a necesitar dormir, lo cual es increíble. Pero la noche en la Biblia está identificada con el pecado y la tiniebla, la oscuridad. Entonces, el que no haya más noche, está diciendo, quiere decir que no hay más tinieblas, más oscuridad, más pecado. Y muy probablemente, literalmente, tampoco haya más noche, en el sentido de que no hay esa segunda mitad del día donde no hay luz. ¿Por qué? Porque el Señor, dice allí, los iluminará. La luz que nosotros necesitamos para la vida, el calor que necesitamos para la vida, no vendrá del sol, vendrá del trono de Dios, vendrá de Dios mismo. Hay algunos que dicen, entonces ya ves, entonces no va a haber sol, no va a haber estrellas, no va a haber universo, no va a haber nada. No, eso no es lo que quiere decir este versículo. Este versículo no enseña que no va a haber sol.
simplemente dice que no va a haber necesidad de sol. Una cosa es que no haya, otra cosa es que no lo necesitemos. Entonces, ¿sabes? Mi convicción personal al ver esto es que lo más probable es que todavía permanezcan esas galaxias y constelaciones y estrellas en el firmamento que nosotros observamos el día de hoy. La Biblia dice acerca de la expansión del cielo que los cielos cuentan o proclaman, anuncian la gloria de Dios. Los cielos declaran la gloria de Dios, dice la Biblia en el libro de los Salmos. Y la humanidad en colectivo hemos pasado años, generaciones y millones de dólares en tratar de entender lo que hay más allá, ¿no? Si tan solo pudiéramos llegar a la luna, llegamos, no hay nada. Si tan solo pudiéramos llegar a Marte, ¿no? Y mandamos drones y mandamos todas estas cosas para ver qué hay más allá. Y si pudiéramos viajar y la vida extraterrestre y los ovnis y todo, ¿sabes? ¿Qué tal si los cielos declaran la gloria de Dios? ¿Qué tal si la única razón por la que puedes ver esa expansión y la inmensidad del universo en el que estamos y la variedad de la creación en la que vivimos sea solamente para que tú te des cuenta del Dios que tienes? ¿Qué tal si el firmamento existe para que nos demos cuenta de cuán grande es Dios, de cuán poderoso es Dios y de cuán creativo es Dios? ¿Qué tal? ¿No haría eso tu existencia mucho más valiosa? Al darte cuenta que todo eso Dios lo hizo como un gigantesco cuadro para que lo veas y digas, wow, qué gran pintor. ¿Qué tal si esa es la única razón por la que existe el firmamento? Las galaxias, el universo, todas esas cosas para que digas, wow, qué grande es el Creador. O puedes seguir invirtiendo millones de dólares y no llegar a ningún lado. Entonces, dice el versículo 6, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus y los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En el versículo 6 termina la narrativa bíblica. En el versículo 6 podríamos poner un punto final y termina la narrativa bíblica. El círculo llegó a su completa perfección. El círculo terminó. Lo que empezó en Génesis 1:1 terminó aquí. El plan de Dios por la eternidad, de salvar tu alma del infierno, de que tengas comunión con Él como alma redimida y no solo inocente, de que sepas lo que es haber fallado y ser perdonado, de que sepas lo que es tener a un Dios que te ama tanto, que dio su único hijo en una cruz por ti, el final de la eternidad, y vivir con eso, de vivir con el agradecimiento por la eternidad en un lugar donde no hay más sufrimiento y dolor. Termina ahí. Todo lo que la Biblia enseña tiene su culminación en este versículo. Y de todo lo que dice este libro, la Biblia, Dios manda a decir para que escuchemos nosotros y dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Este adjetivo, o estos adjetivos, fiel y verdadero, son justamente dos adjetivos que fueron utilizados allá en el capítulo 2 y 3 para describir a Dios, para describir a Jesús, el santo, el justo, el fiel y verdadero. Aquí hay un enorme vínculo entre la naturaleza de Jesús y estas palabras.
Por eso, y entendiendo esto, vamos a entender la advertencia que hay en el versículo 18 y 19. Porque estas palabras son fieles y verdaderas, porque vienen de Dios. Entonces el versículo 18 y 19 tiene sentido. Cuando habla acerca de la advertencia contra aquel que cambia, quita o añade a estas palabras. Entonces, a partir del versículo 7 en adelante, encontramos las exhortaciones finales y cómo deberíamos reaccionar ante la revelación que hemos venido estudiando. ¿Cómo debo reaccionar ante todo esto? Es lo que encontramos aquí al final. Versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto. Y si en tu Biblia ves que estas palabras están escritas en rojo, la razón es porque creemos que estas palabras son dictadas por Jesús mismo. He aquí, vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Verás, se repite esta bendición que se hablaba al inicio del capítulo 1. Bienaventurado, bendecido, feliz es el que no solamente escucha, ¿verdad? Si hemos venido aquí durante todo este año y hemos escuchado, pero no hemos guardado. Eso quiere decir, guardar es mucho más que oír, es mucho más que tomar apuntes. Es escuchar, entender, creer, digerir, practicar. Dejar que mi vida sea moldeada por esta realidad. Si has hecho eso, y si haces eso, entonces vas a ser bendecido. ¿Sabes? La palabra bienaventurado significa nada más y nada menos que feliz. O, de hecho, cuán feliz. O cuán feliz es lo que significa la palabra bienaventurado. El secreto de la felicidad, entonces, se encuentra en guardar las palabras de este libro. ¿Quieres ser feliz? Lee, estudia, aplica, vive este libro y vas a ser feliz. Verás, acabo de darte quizá el secreto más grande de nuestra cultura en el día de hoy. Porque todo el mundo está buscando la felicidad. De hecho, hasta películas se hacen con ese título. Sale Will Smith con su hijito. Estamos buscando la felicidad. Y parece encontrarse siempre un poquito más allá. ¿Te has dado cuenta? ¿Dónde está la felicidad? Un poquito más allá. Tienes 10 millones de dólares, un poquito más. 10 carros, un poquito más. 3 casas, un poquito más. 10 trabajos, un poquito más. Un poquito más y un poquito más. Y la felicidad siempre parece encontrarse un poquito más allá. ¿Por qué? Porque nada en este mundo te puede satisfacer. Yo, dice el versículo 8, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, dijimos hace un momento, ¿cómo deberíamos responder ante la revelación que se nos ha sido dada en este libro? Para responder eso necesitamos responder primero cómo no debes responder a esa revelación. No debes responder como Juan aquí. Juan se postró una vez más para tratar de adorar a este ángel que le había enseñado estas cosas. Y él le dijo, no me adores a mí, adora a Dios. Yo soy solo un consiervo tuyo. Aquí entendemos la naturaleza de los ángeles, ¿no? Ellos son creados, una creación de Dios para ser siervos, para servir. Son ángeles, espíritus ministradores de Dios. Y aquí vemos consiervos nuestros. Entonces, no merecen nuestra adoración. Juan reaccionó impulsado por quizá la emoción del momento y no pudo hacer otra cosa y se postró y adoró. Los seres humanos somos adoradores por naturaleza. Nos encanta adorar. Y el que diga lo contrario está un poco confundido. Porque todos adoramos por naturaleza. El problema no es que adoramos. El problema es qué adoramos.
De hecho, ¿a quién adoramos? Verás, la idolatría es esta palabra que describe este pecado, el adorar a cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. ¿Y por qué es un pecado? Pues porque nada que no sea Dios merece tu adoración. De eso se trata la adoración, de darle honra a quien que se la merece. Y no hay nadie que merezca más honra que Dios. Cualquier cosa que tome ese lugar en tu vida es un ídolo. Y para algunos puede ser su carro, para algunos su trabajo, para algunos su familia, para algunos Facebook, para algunos su imagen, para algunos diferentes cosas. ¿A qué le das tu tiempo, talento y tesoro? Dime a lo que le das tu tiempo, talento y tesoro y te diré qué adoras. Dios es el único que merece esas cosas. Ahora, gracias a Dios que Juan se encontró adorando o tratando de adorar a un ángel de Dios y no a otra cosa. ¿Por qué? Porque el ángel de Dios tuvo la responsabilidad moral de decirle a Juan, oye, no me adores a mí, adora a Dios. El problema para nosotros es que nuestros ídolos no nos dicen eso. Los ídolos que podamos poner en nuestra vida no van a tener la decencia de decirnos, no me adores a mí, adora a Dios. Facebook no te va a decir, no me adores a mí, adora a Dios. Te va a decir, adórame a mí, dame de tu tiempo. Y si te sientes bien, y si te sientes mal, y si has pensado esto, dímelo a mí. Nuestros ídolos no nos van a decir lo que nos dijeron este ángel, lo que nos dijo Juan este ángel. Adora a Dios. No, los ídolos que nosotros nos ponemos nos van a decir, adórame más a mí. La estrella de cine, de fútbol. A mí, adórame, sígueme, dame like. Entonces, ¿cómo no debemos responder ante la revelación del libro de Apocalipsis? Que hemos venido estudiando aquí en Calvary Chapel Lima. Bueno, quizás lo más inmediato, no me adores a mí. No, eso ya lo sé. No me adores a mí. Yo he solamente abierto ese libro y comenzado a hablar de lo que Dios dice en este libro. Ningún pastor, ninguna persona que te enseña, ningún mentor que puedas tener merece tu adoración. Quizá tu respeto y hasta pueda tener tu admiración, pero no tu adoración. Adora, dice el ángel, a Dios. Él es el único que merece gloria, honra, adoración. Y me dijo, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este versículo, donde dice que el tiempo está cerca, que no selles las palabras de esta profecía, nos lleva al libro de Daniel. Porque Daniel, también como Juan, recibió la revelación de profecías muy detalladas acerca del futuro inmediato y futuro postrero profético de muchas cosas. En el libro de Daniel es un libro profético. Es un libro profético. Y tú lees y puedes ver y ver la historia y es increíble, ¿no? Pero cuando se trataba del final del libro de Daniel, el ángel vino y le dijo a Daniel, sella las palabras de esta profecía, porque lo que te estoy diciendo aquí no es para ahora, es para el futuro. En otras palabras, esto es algo que todavía va a estar guardado, no vas a entenderlo en su totalidad. Pero aquí, en el libro de Apocalipsis, nos está diciendo, no selles las palabras de esta profecía, porque esto es cerca, está aquí, está al alcance de tu mano, está muy pronto por venir, lo puedes entender. Si pudiéramos ponerlo en otras palabras, diríamos, esto es algo que tienes que compartir con todo el mundo, porque es así de importante. No lo escondas, no lo guardes, compártelo. Tristemente, hay muchas iglesias que esquivan el libro de Apocalipsis como si fuera una papa caliente o una bala. Matrix.
Lo esquivamos, ¿por qué? Porque la gente no lo va a entender, se va a confundir, porque solamente es para los eruditos, solamente es para los estudiosos. Pero nosotros hemos pasado casi un año en el libro de Apocalipsis y quizás la única razón por la que ha salido confundido algún domingo no ha sido por el libro, ha sido por mi culpa. Predícalo, enséñalo, no lo selles. El tiempo está cerca. Tan cerca que el versículo 11 nos dice algo casi difícil de entender. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. ¿Eso significaría entonces que Dios no quiere que el injusto sea salvo? ¿Que el inmundo se limpie? No, ¿verdad? Obviamente, eso ya se nos es establecido en otro lado en la Biblia. Nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El libro de Juan 3:16, ¿no? Dios amó al mundo de tal manera que envió su unigénito Hijo para que todo aquel que en aquel crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, obviamente eso no es lo que significa este versículo. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, la segunda parte dice que el justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. La idea es que el tiempo es tan corto que no vaya a ser que te descuides y dejes de perseverar. La idea es persevera hasta el fin. Esa es una de las ideas. Y la otra idea es decídete. Decídete. Vas a ser inmundo, vas a ser injusto, vas a rechazar a Dios con tu vida, hazlo, pero decídete. Decídete. Si pudiéramos poner este versículo nuevamente en otras palabras, diríamos, escoge un equipo y quédate ahí. Dios o el mundo. Escoge un equipo y quédate ahí. El tiempo es corto. Pero vemos el corazón de Dios al final del versículo 11, donde dice que el que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. El ánimo para nosotros es no desmayes, sigue obrando, sigue obrando. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, pues está en palabras rojas, sabemos que es Jesús. Porque está en palabras rojas, claro. No solo porque está en palabras rojas, sino porque lo que dice aquí Jesús, lo que dicen estas palabras es tan típico de Jesús, que Él dice, he aquí, yo vengo pronto. Y nadie más podría decir eso sino Jesús. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús dice, yo vengo pronto. Y Él dice que viene con galardón. Galardón significa recompensa. No es un galán grande. Es la recompensa que Jesús va a traer consigo. Para recompensar a cada uno según sea, dice, su obra. No sé si lo has pensado antes, pero Jesús paga a sus siervos por comisión. Jesús paga a sus siervos por comisión. Si tú has trabajado por comisión alguna vez en tu vida, tú sabes lo que es eso, ¿no? Trabajas, vendes algo y ganas por comisión. Y virtualmente puedes ganar todo lo que tú quieras, porque depende de ti, ¿no? Entonces, esa es la idea. Jesús paga por comisión. ¿A nosotros? Sí. Verás, Jesús viene con galardón. ¿Qué representa para ti? ¿O qué sientes tú cuando escuchas estas palabras de Jesús que dice, yo vengo pronto? Dices, entonces Jesús viene pronto, tengo que sacar esto de mi vida, limpiar por aquí, sacar por allá. No voy a venir y me voy a encontrar haciendo esto. O tu actitud es, Señor, ven pronto. Ven, porque estoy cansado de esto y sé que tú has prometido grandes cosas y estoy listo para tu venida. Ven. ¿Qué representa para ti el escuchar estas palabras de Jesús? Yo vengo pronto. Él dice, yo vengo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando dice en el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, son 3 frases para hablar de lo mismo. Son 3 frases que hablan de la misma cosa.
¿no? El alfa y el omega eran como la A y la Z del alfabeto griego. El principio, el fin, el primero y el último, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios no está interesado solamente en cómo empiezas, pero en cómo terminas. Dios está interesado en que termines la carrera, no solamente en que empieces la carrera. Muchos empiezan la carrera, pero ¿cuántos la terminan? Verás, a Dios no le importa solamente que empieces a correr o a caminar con Él. Le importa también, y de hecho sobre todo, que termines la carrera. A veces hay personas que viven el cristianismo o viven su fe como si fuera una carrera de 100 metros planos, ¿no? Y comienzan y entregó mi vida a Jesús y comienzo a correr y salgo disparado. Y terminan los 100 metros planos y ya no sé qué hacer con mi vida. Y algunos que sí van y empiezan y salen y predican y todo. Y terminan y pasa un tiempo y es como, ¿y ahora? Yo imagino que volveré a hacer lo mismo que hacía antes. No, la fe del creyente es una carrera, pero no es 100 metros planos. Es como un triatlón, es como una maratón. Es algo constante, continuo, en lo que tenemos que caminar con paciencia, perseverancia, con estrategia, con sabiduría, con resistencia. Como lo que ha sucedido hoy día, ¿no? Por eso muchos no pudieron llegar temprano. ¿Sabes qué significa el hecho de que Dios esté interesado en que termines bien? Quiere decir que Dios jamás se cansará de obrar en tu vida. No importa lo que hagas, no importa cuántas veces caigas, no importa lo que suceda en tu vida, cuánto falles, Él no se va a cansar de obrar en ti. Porque Él está interesado en que termines tu carrera. O no tu carrera en la universidad. Señor, es tu palabra. ¿Me estás diciendo que termine? No. Está interesado en que termines esta vida como lo hizo Pablo en 2 de Timoteo, diciendo, he guardado la fe, he peleado esta batalla, he corrido, he terminado la carrera. Si Dios ha empezado una obra en tu vida, puedes estar seguro que la va a terminar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca deja proyectos a medias. Él no es como tú o como yo. ¿Cuántas cosas tenemos en la casa que hemos dejado que están a medias ahorita? Porque las empezamos con un entusiasmo, pero como que a la mitad dijimos, mañana, ¿no? Y yo tengo otra cosa que hacer y la responsabilidad. Y tenemos un montón de cosas en la casa que estaban a medio hacer. Y la esposa, ¿ya ves lo que está diciendo? Sí, porque nosotros somos así, empezamos cosas y no lo terminamos, pero Dios no es así. Dios no es así, Él termina lo que empieza y si le empezó una obra en tu vida, dice Filipenses capítulo 1, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El problema no es que Jesús no quiera obrar en nuestra vida. El problema es que a veces nosotros no le permitimos. Verás, Jesús dice que viene para recompensar. Y eso es cierto para ti y para mí. Tu recompensa se trata de tu esfuerzo en la tierra, de tu sacrificio y tu servicio por Dios aquí. ¿Verdad? Esto no se trata de llegar al cielo, ¿verdad? Jamás podremos asegurarnos un lugar en el cielo por lo bueno que podemos ser. Eso está clarísimo. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la misericordia que Dios nos tuvo en Jesús. Somos salvos si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces nuestro lugar en el cielo está asegurado en la sangre de Cristo, pero lo que recibes cuando estás allá, tu recompensa en ese lugar, se trata acerca de, esa es tu comisión. ¿Y sabes cuál es el peligro? Hay algunos que se sientan cómodos porque están confiando en que su galardón se encuentra en cosas que hicieron en el pasado. Pero de hecho la Biblia dice
que es posible perder recompensas por cosas que hemos hecho en el pasado si no perseveramos. Lo dice segunda de Juan, versículo 8. Segunda de Juan 8. ¿Qué capítulo? Tiene un solo capítulo. Segunda de Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mira por ti mismo, cuídate, aplícate a la obra. No vaya a ser que por tu descuido y negligencia pierdas lo que podías haber recibido. Verás, nos sentemos cómodos porque, bueno, ya evangelicé, ya prediqué, tengo tantos años caminando con el Señor y me he ganado como que este lugar de respeto en el cristianismo, ¿sabes? Si dejas de perseverar, si piensas que te has graduado del Evangelio, si piensas que ya tienes tu título, en el momento en el que esa mentalidad empieza a invadir tu corazón, en ese momento las perlas de tu corona comienzan a caerse. No tenemos asegurada una recompensa, sino hasta el fin. Lo mismo lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que lavan sus ropas, bienaventurados, porque dice que tienen derecho al árbol de la vida para entrar por las puertas de la ciudad. A un primer vistazo, a simple vista, parece que este versículo enseñara que puedes ganarte la salvación, ¿no? Lavas tus ropas y entras al cielo. Pero no es así. Las ropas en la Biblia, lo hemos dicho antes, en tu maratón de YouTube de Apocalipsis lo vas a encontrar. Las ropas representan la justicia de una persona. Por eso ropas sucias o trapos sucios hablan del pecado, la inmundicia de una persona. Y ropas blancas, limpias o finas hablan acerca de la santidad, la pureza o la justicia de una persona. Entonces cuando dice que hemos lavado nuestras ropas, fíjate, en el cielo no hay lavadoras. Nosotros vamos a tener que lavar nuestras ropas. Y no importa con cuánta lejía, detergente o ácido muriático laves tus ropas, ninguno de nosotros va a poder ganarse por eso un lugar en el cielo. Eso no es lo que este versículo enseña. Lo que dice aquí es básicamente esto: que ya que tenemos la salvación, ya que hemos puesto nuestra fe en Jesús y por eso y solo eso vamos a ir al cielo, eso se va a manifestar desde adentro hacia afuera. Porque lo que Dios hace es exteriorizar afuera la realidad de adentro. Por eso los cristianos debemos tener buenas obras, no para ganarnos el amor, el afecto de Dios o un lugar en el cielo, sino porque ya que tenemos eso, se va a hacer evidente en nuestra vida. Esta es una palabra de advertencia para aquellos que toman una decisión por Cristo. Hacemos una invitación y sí, me pongo de pie y lloro y sí, Señor, pero después el resto de mi vida sigo viviendo como siempre. Mira lo que dice el último versículo, el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta es una palabra en contra de aquellos que dicen ser cristianos pero no actúan como tales. Esta es una palabra en contra de aquellos que hablan algo pero no lo practican. En otras palabras, tu vida va a confirmar o negar tu fe. Los perros estarán fuera, una frase fuerte. Los perros en ese día no eran mascotas, eran animales hediondos, horrendos. Y dice, ellos estarán afuera, los hechiceros, habla de no solamente magia, hechicería, brujería, tarot, la mano, la palma, la bola de cristal, el turbante. No solamente habla de eso. La palabra griega habla de drogas, el uso de consumo de drogas. Es la palabra farmaquía.
de donde tenemos nuestra palabra farmacia, que significa drogas, sustancias que influencian tu carácter, tu actitud, tu vida. Si practicas esas cosas y si continuamente estás buscando ser influenciado por estas sustancias, alcohol, drogas, lo que sea, ten cuidado porque la Biblia aquí dice, no puedes practicar eso y pensar que vas a llegar al cielo. Los fornicarios, dice después, fornicario es una persona sexualmente inmoral, una persona que está fuera del plan de Dios para la sexualidad. Es la persona que dice que es cristiana pero está teniendo relaciones sexuales con su novia, vez tras vez, que está conviviendo con ella. No están casados pero están teniendo relaciones sexuales. Estas personas que practican y viven en el pecado no van a llegar a este lugar, a pesar de que piensen que van a llegar porque dicen que son cristianos. Los homicidas, aquellos que cometen homicidios, claro, pero Jesús dijo que aquel que odia a su hermano en su corazón ha cometido homicidio ya. Los idólatras, aquellos que adoran a otra cosa o persona que no sea Dios. Y para entender este versículo, la clave final es lo que dice ahí, todo el que ama y hace mentira. Ojo, este versículo no quiere decir que los que han cometido estas cosas no van a ir al cielo. Puede que tú estés aquí sentado y dices, uy, ahora yo hice esto antes de Cristo. Entonces no quiere decir que si has cometido alguna de estas cosas no vas a ir al cielo. Tampoco quiere decir que si eres cristiano y has cometido estas cosas no vas a ir al cielo. Lo que este versículo dice es que debemos observar la diferencia entre una persona que lucha contra el pecado y una persona que ama y se entrega al pecado. Los cristianos vamos a ir al cielo por la fe que tenemos en Jesús, pero no somos perfectos. Pecamos, fallamos, decimos cosas que no debemos, hacemos cosas que no debemos, pensamos cosas que no debemos. Tenemos errores, fallas, pero luchamos en contra de eso. Cuando pecas, lo odias, no te gusta. Lo rechazas y lo confiesas y le dices, Señor, perdóname y he hecho esto y confiesas tu pecado y buscas que tu vida sea moldeada alrededor de estos principios. Tienes un problema con el alcohol, pues no vas a estar yendo de bar en bar, de discoteca en discoteca, porque vas a saber que eso va a ser un punto de tentación en tu vida. Si luchas con la pureza sexual, entonces no vas a estar con tu novia en la Costa Verde, en su carro, a las 12 de la noche. O en su casa, cuando no hay nadie. No, significa que vas a salir con sus amigos, con tu familia, con su familia, que no vas a dar provisión para los deseos de la carne. Esa es la diferencia entre una persona que lucha con el pecado y otra persona que se entrega, dice que ama y hace o practica el pecado. Una diferencia entre esa persona y otra persona que dice, pecado, aquí estoy, llévame. ¿No? Gran diferencia, ¿no? Que estás haciendo planes para ver cómo puedes pecar y estás cada día que pasa eres un mejor pecador, ¿no? Pecas mejor y mejor y mejor y mejor. Esa es la diferencia. Eso es lo que dice este versículo. Personas que se entregan al pecado, esas personas que viven y practican un estilo de vida de pecado. Ojo, porque no importa cuánto anuncies tu cristianismo, cuando llegues a la presencia de Dios, Él te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Y hay muchos, tristemente, espero que ninguno de nosotros, o los que están escuchando ese estudio, lleguemos a la presencia de Dios para escuchar esas palabras. Pero quiero darte un ánimo. Si tú luchas con el pecado, ¿sabes qué quiere decir eso? Que eres como el resto de nosotros. Una persona pecadora, rescatada por un Dios y un Salvador perfecto. Una persona que vive en un mundo de pecado, que se ha entregado al Señor, que está luchando, que está en un proceso, en un caminar, en un lugar donde está dirigiéndose hacia algún lugar. Si estás luchando con un pecado, con el pecado en tu vida, ¿sabes lo que va a ser cierto de ti? Lo mismo que es cierto de mí. Es que puedes decir de ti mismo, no soy lo que debería, pero tampoco soy lo que era.
Y si puedes decir eso de tu vida, si puedes ver cambio en tu vida, que no sea perfecto, puedes darte cuenta de que Dios ha hecho una obra en ti. Y el hecho de que luchas contra el pecado es evidencia de que eres un hijo de Dios. Yo, Jesús, dice versículo 16, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús se identifica nuevamente aquí. Versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa. El espíritu de Dios, ¿quién es la esposa? La iglesia, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, tú y yo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Quiere decir que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que evangeliza. ¿Por qué? Porque dice, ven, ven, ven. Estamos invitando a gente, estamos diciéndole, ven, escucha esto, escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios dice aquí. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que evangeliza. No estamos hablando de los programas, de las misiones, no. Estamos hablando de tu vida, de cuando estás en la tienda, cuando estás en el bus, cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu casa. ¿Estás proclamando a Cristo? ¿O qué estás proclamando? Ven. Es gratuito, es gratis. La vida eterna es gratis en Jesús. No porque no cuesta nada, sino porque a nosotros no nos costó nada. A Jesús, a Dios le costó todo, su sangre. Pero ven gratis. El problema es que la gente, y nosotros antes de venir a Cristo, era cierto lo que dice Jeremías 2:13. Dice, mi pueblo ha cometido dos males, dos errores, dice Jeremías 2:13. Dice, me ha dejado a mí, que soy fuente de vida, y se han hecho para sí mismos cisternas, cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. El problema es que hemos ido en búsqueda de la felicidad y la satisfacción en cosas que no nos pueden dar felicidad y satisfacción. Y quizás eres tú esta mañana. Pues lo que dice Jesús a cada uno de nosotros esta mañana es que si tienes sed, ven a Él. Él tiene agua de vida. Él tiene satisfacción para ti. Yo testifico, dice versículo 18, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una advertencia solemne, ¿te acuerdas que te dije? Estas palabras son fieles y verdaderas, están en conexión con la naturaleza de Jesús. Si nosotros quitamos o añadimos de estas palabras, no es una advertencia para darnos pavor de poder perder la salvación. Lo que está diciendo aquí es que tienes que tener cuidado de las personas que tuercen las palabras de Dios para sus propios beneficios. No está hablando de la persona que comete un error al tratar de interpretar la Biblia y lo hace por equivocación y está tratando de entender lo que la Biblia dice y comete un error y piensas que el caballo blanco significa la paz y el caballo blanco significa otra cosa. Entonces no voy a ser salvo. No está hablando de que puedes perder la salvación de esa manera, sino que está hablando de que no tenemos la libertad de cambiar el Evangelio. No tenemos esa libertad. No podemos cambiar el Evangelio. Lo que la Biblia dice es lo que nosotros tenemos que enseñar, proclamar, creer, recibir. Y depende de cada uno de nosotros si lo hacemos o no, pero no podemos cambiar el mensaje. Tristemente hay lugares en donde esto sucede, que el mensaje es cambiado para sus propios beneficios, típicamente económicos. Una advertencia solemne. Y el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así terminamos este libro, con la promesa del inminente retorno de Jesús. ¿Vives creyendo en lo que la Biblia enseña acerca de su venida? ¿Esperas su venida con ansias o esperas su venida con temor y vergüenza?
Si tú estás sediento, tú puedes recibir su agua de vida el día de hoy. Esa palabra sí ven Señor Jesús en 1 Corintios 16, 22. Era una frase con la que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo se saludaba constantemente. De hecho, era tan común esta frase que tuvieron que acuñar una palabra nueva para describir lo que estaban diciendo. La palabra estaba en arameo. Se encuentra allí en 1 Corintios 16, 22 y la palabra es Maranata. Maranata significa el Señor viene. Y esta palabra fue acuñada para este propósito, para comunicar, para saludarnos con esto, para recordarlo siempre, Maranata, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y proclamamos su venida. Vamos a orar.